Muchas gracias, Edna. En estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando su conferencia mañanera número 256 conferencias mañaneras. Aquí está con nosotros en el estudio Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política, que se ha dedicado a hacer un registro puntual de todo lo que sucede en la mañana, todo lo que tiene que ver con contenidos, con información, con contexto, con lo que puede significar algo para la opinión pública. Luis, encantado que estés aquí con nosotros una vez más. Al contrario, Raimundo, Gonzalo. Guillermo, perdóname. Buen día, Luis. Edna, muy buenos días a todos. 256 mañaneras en 370 días de gobierno. ¿Qué es lo que nos deja este corte caja al año de gobierno del presidente López Obrador? Gracias, Raimundo. Y primero, antes que nada, agradecerte el espacio durante estos meses que hemos estado contigo informando sobre el trabajo que hacemos en SPIN, porque me parece que aquí hemos discutido cuestiones que nosotros medimos todos los días y que hemos ido descubriendo y que poco a poco se han ido revelando ampliamente entre, pues no solo la opinión pública y quienes opinan sobre estos temas, sino también en la propia dinámica de las conferencias. Es decir, los resultados o lo que observamos, por ejemplo, de la interacción entre el presidente y los reporteros, quienes preguntan, cómo, en dónde se sientan, cuánto duran las preguntas, en fin, todo esto que tiene que ver con la dinámica de un ejercicio que nosotros creemos que no es necesariamente de transparencia y rendición de cuentas, como dice el presidente, sino más bien de propaganda y de posicionar unos temas que el presidente quiere reforzar. También ahí es donde creo que hemos sido adelantados. Me parece que es un ejercicio que va más allá, de la propaganda o de una conferencia de prensa normal, que tiene mucho que ver con la gobernanza. Claro. Es un ejercicio de gobierno, o sea, hay cosas que no vemos, que no está en la conferencia mañanera, sino que está previamente, que es cuando arranca realmente a operar el gobierno a las 6 de la mañana, aproximadamente todos los días en Palacio Nacional, en donde el presidente se reúne con todos sus colaboradores y él ahí ejerce una tarea de gobierno. Dice, o sea, sí chambea el presidente. No, sí, claro, no, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Sin ninguna valoración si está bien o si está mal, pero él sí arranca el gobierno a las 6 de la mañana, reunión que tiene, sí, con el gabinete de seguridad, pero además con el resto del gobierno en general, secretarios, subsecretarios, directores de área, a veces jefes de unidad, y ahí es donde se hace lo que se va a desarrollar durante el día, que digo, bueno, ahí es gobierno. Sí. Y me parece que la propia presencia del presidente ahí en Palacio Nacional lo que produce es un efecto de gobernabilidad. Claro. O sea, uno ve al presidente y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tú ves ahí al jefe del Estado mexicano y dices, bueno, ahí está, es un efecto de gobernabilidad. Para poderlo explicar mejor, el ejercicio sería, bueno, y si en un momento que no se anuncie, él no está, claro, ¿qué es lo que significaría en términos de gobernabilidad? Habría muchísima tensión. Entonces ahí también su presencia, sí, a mi juicio, es un gran ejercicio de gobernabilidad. Y obliga a los gobernadores a hacer lo mismo. Y que arranquen. Por eso también, siempre que no va a haber una conferencia, lo anuncian varias veces, pero claro, no voy a pensar mal, no va a haber mañana una conferencia de mañana por esta razón. Ahora, Luis, y viene la otra parte, que es en la que ustedes se meten, que es en términos de comunicación política, y ahí sí es donde entra propaganda o entra información. ¿Qué nos platicas sobre esto? Sobre todo, nada más para cerrar lo que estabas mencionando, Raimundo, creo que si el presidente no anuncia o si el presidente falta a una de las conferencias, va a haber muchas suspicacias si no fue avisado, ¿no? Es por ello, hoy se cumplen, por cierto, 136 días que el presidente prometió que entregaría sus análisis de salud y no lo ha hecho. Él lo prometió. Sí, porque había ahí una discusión en los medios. Y él dijo, no, pues yo les voy a mostrar la próxima semana, ¿no? Luis, pero ¿por qué es importante tener estos datos? ¿Por qué están haciendo esta cuenta? ¿Por qué es importante saber que son 256 mañaneras, 370 días? O sea, ¿cuál es la relevancia de este dato que está sacando? ¿Por qué? Bueno, primero, este fenómeno lo hemos platicado aquí, es único en la historia. Ningún presidente antes, y desde que el presidente López Obrador las lleva a cabo, ningún presidente lo hace. Ningún presidente sale a dar conferencias de prensa diarias. Entonces, ya por eso es un fenómeno digno de ser estudiado. ¿Qué contiene este fenómeno y cuánto dura?
¿A qué se refiere? Nosotros hemos no solo medido, como tenemos en los datos, que van 370 días de gobierno, la conferencia de 256 el día de hoy, sino, por ejemplo, la duración promedio. Cuando empezó hace un año, las conferencias duraban aproximadamente 1 hora. Hoy duran aproximadamente 2 horas. En promedio, de todas las conferencias, es de 1 hora y media. En esa 1 hora y media puede pasar, y lo hemos platicado aquí, respuestas a reporteros que duran hasta 45 minutos. Imagínate, la mitad de una conferencia prácticamente a un solo reportero. Y entonces, cuando observamos lo que contienen las respuestas del presidente y cuando vemos cuáles son las frases frecuentes, cuáles son el tipo de reporteros, de qué medio o a qué tipo de medio pertenecen, dónde se sientan y toda esta dinámica, entonces entendemos que no es una conferencia de prensa normal, que el presidente prefiere, por ejemplo, el 58% de las preguntas de la primera fila, el 23% de la segunda fila. Es decir, ese número sería relativamente normal o común si no se sentaran siempre los mismos hasta adelante. Se dice que si llegas temprano, entonces tienes oportunidad de sentarte hasta adelante. Pero hemos visto en las conferencias que son fuera de Palacio Nacional, en los estados donde el presidente ha llevado el gabinete de seguridad, en los cuarteles militares, que los que se sientan hasta adelante en Palacio Nacional también se sientan hasta adelante en los cuarteles militares. Que esto es muy interesante porque hace aproximadamente unas 3 semanas, después de lo que sucedió en Culiacán, hubo ahí una pregunta para tratar de ayudar al presidente, que es lo que hacen los paleros de la primera fila, en donde le preguntaron qué le parecía lo del juego de béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, esto generó tal conflicto que las periodistas ahí, que responden a medios de comunicación perfectamente acreditados, pues tuvieron ahí un enfrentamiento feo, porque tampoco se debe llegar a este punto, pero un poco de quizás reflejo de lo que era la frustración, lo que era la impotencia. Pero desde entonces, yo no sé si lo habrás notado, sí ha cambiado el metabolismo en la conferencia. ¿Pero ha cambiado para bien, Ray? Sí, yo creo que ha cambiado para bien. Mira, finalmente el presidente convoca una conferencia de prensa, independientemente de que tenga otra intención o que lo administre como él quiere. A fin de cuentas son periodistas buscando obtener una nota que si el tema, como en ese momento, habían pasado 2 semanas sin una versión oficial sobre los hechos de Culiacán, y entonces empieza la primera media hora, iban casi 40 y tantos minutos, de que el presidente no había contestado ninguna pregunta para lo que en ese momento se había convocado a toda la prensa. Entonces los reporteros, como mencionas, le quitaron la palabra y le llamaron la atención al presidente a gritos. Independientemente de que eso pueda ser correcto o no, me parece que es la desesperación de la prensa. Fue el punto de frustración. Yo no tengo un punto de referencia. Luis, quizá tú sí. Ray, tú... Los reporteros de adeveras, no los paleros que mencionas, ¿ya están cansados de la dinámica esta? Pues muchos han mencionado que no están de acuerdo con que se les dé la oportunidad a estos que están en la primera fila. O sea, tu tendencia te dice... A ver, vamos a tener, si lo multiplicamos por años, vamos a tener muchísimas horas y muchísimas conferencias. Ray, ¿va a cambiar? ¿Por qué tenía que cambiar si le es funcional al presidente? Claro. Mientras le sea funcional al presidente, error sería cambiarlo. 40% de las preguntas son para medios, entre comillas, digitales. Es el porcentaje más alto de los diferentes tipos de medios. Luis, hablando de seguridad, precisamente, son Luis Crescencio Sandoval y Alfonso Durazo quienes tienen más participaciones y también asistencias dentro de estas conferencias mañaneras. Así es, el Gabinete de Seguridad es quien más asiste. Por supuesto, el general secretario, no solo por la parte de seguridad, sino por todas las labores que el ejército lleva a cabo en esta administración. Y en términos de participaciones, porque muchas veces van, pero no necesariamente participan, quien sigue al general secretario Luis Crescencio Sandoval es Marcelo Ebrard, que ha ido también subiendo rápidamente en la lista, porque en los temas de política exterior, yo te diría desde aquel asunto de los aranceles y la migración, ha ido centrando la relación con Estados Unidos, sobre todo, pues al canciller, que creo que ha tenido también una participación muy extensa, que también hemos platicado aquí, por ejemplo. Medimos cuánto tarda el presidente en contestarle a los reporteros en promedio y cuánto tarda Marcelo Ebrard en contestarle a los reporteros. 2 minutos Marcelo Ebrard, 14 minutos el presidente López Obrador en promedio. Así es. Ahora, fíjate, aquí no está, pero yo recuerdo, corrígeme. Sí. Ha ido varias veces la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Hasta donde yo recuerdo, nunca ha abierto la boca.
Sí ha participado, pero pocas veces. Sí. Es de los que no ha abierto la boca. Es de las que no, de las Es que menos no le participa. gusta. Es que no- Esa fue una petición de ella al presidente porque no le gusta. No le gusta participar en No, las es una mañanas. académica muy bien formada. Esto es un ejercicio político, Claro. es totalmente distinto. Entonces sí, Ahora, pues no es tan sencillo. Me intriga, fíjate, en la gráfica que muestras que Durazo habla y participa más que el secretario Marcelo Ebrard. Cuando vemos las valoraciones de cada uno, Marcelo Ebrard está muchísimo mejor posicionado que el secretario Durazo. No, sí habla y participa mucho más Marcelo Ebrard que Alfonso Durazo. Alfonso Durazo va Asiste, o ha pero no asistido habla. 41 veces, pero solo ha participado 18. Marcelo Ebrard ha asistido 30 veces y solo ha participado y ha participado prácticamente Pero bueno, todas. Marcelo también está de viaje casi todo el tiempo, entonces si no Le podría dicen el estar un poco vicepresidente, más. ¿no? Que le escribieron esta semana y dijo que no hay vicepresidentes, que no se Es necesita. de todo, es bombero y todo. Él hace todo. Compra pipas, compra medicinas. Ahora, hay algo que de una de las misiones más significativas que han hecho ustedes, esta clasificación de qué tanto lo que dice el presidente es cierto, qué tanto no es cierto y qué tanto es aquello que no se puede comprobar. Así es. Llegamos al final del primer año, sigue por supuesto este conteo. El presidente promedia en las conferencias 63 afirmaciones que no podemos decir Validar. que son verdad. Lo dividimos en 4 categorías. Como el índice de inflación en la colonia era de tanto por ciento. Claro. Pues quién sabe, no existía el INEGI. O ayer dijo que ya estábamos viviendo en un auténtico Estado de Derecho. No se puede. Bueno, sí. ¿Cómo se o sea, ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la Y valoras? como esas, puede decir promesas, que son de obras, que dice el presidente que se van a, como si fueran promesas de campaña, de esas dice 13 por conferencia. Los compromisos Por que le dice. conferencia. Por conferencia. Los compromisos que dice, bueno, pues para esa información te vamos a traer al secretario para que te haga una presentación, etcétera. Muchas veces no se cumplen los plazos. 6 por Compromisos. conferencia. Las que no se pueden probar, los no falseables, 39 por conferencia. Y las falsas, completamente, 5 por conferencia. El presidente ayer, por ejemplo, presentó al el director de lo que él llama el Instituto para Devolver al Pueblo Robado. Todavía no es aprobado por ley. No existe en el diario oficial, no existe el Instituto para entonces Devolver esa al la Pueblo cuentan Robado. aquí. Es una falsa, porque pues esa entidad no existe formalmente, independientemente que el presidente le llame Como como cuando sea. Ya lo presentó, iban a hacer una subasta Ya hay una subasta. Bueno, Ya lleva llevan más de varias. 50 veces que el presidente menciona el Instituto para Devolver al Pueblo Robado sin que exista formalmente en ley. Una clásica es cuando dijo que la imprenta existía en México hace 10,000 años. ¿no? Ah, Que es, bueno. digamos, es un poco. Hay otras más complejas como esto del organigrama. Y del, hago una pregunta. Entonces, ya está a la mesa. 15,790, ¿son muchas o pocas? Ahí te va. Donald Trump, según el conteo del Washington Post, en 3 años, en todos sus eventos, de lunes a domingo, incluyendo Twitter, apenas acaba de rebasar en falsas y engañosas, que son parecidas a estas, 13,500 en 3 años, todos los días. Nosotros nada más estamos contando las conferencias de lunes El a primer viernes, año. el primer año, y nada más hora y media en las mañanas. Es el triple, más o menos. que cada quien haga su juicio. Ahí está la información. Así está. Eso es dato duro. Así debe Pero ser la esos datos información. no los puedes ni cuestionar. O sea, son lo que son. O sea, Sí. ahí el juicio es muy fácil. Es una ¿no? contabilidad. No hay juicio, es un dato duro. Y sobre todo creo, Raimundo, que si el presidente está convocando todos los días a una conferencia de prensa para responder preguntas, y sobre todo lo que hemos visto especialmente en ataque a los periodistas que hacen preguntas difíciles, los periodistas de los medios tradicionales que de repente sufren ataques en Twitter y que luego ya hemos visto esos ataques virtuales se vuelven realidad en los eventos públicos y la seguridad de los periodistas, de las y los periodistas está en juego. Me parece que entonces el presidente debiera cuidarlos un poco más. Resulta paradójico que si el presidente quiere que el mensaje sea mucho más discutido y evaluado por más personas, pues entonces él tendría que tener más interés en quienes tienen las audiencias más grandes, que son los medios tradicionales, no las redes sociales. ¿Te parece bien que vayamos un corte y regresamos contigo? Por supuesto. Son ya las 7 de la noche con 44 minutos. Vamos a ir a este corte y después de esto le vamos a preguntar cuáles son las frases que más utiliza el presidente y también cuál es su impacto mediático en la opinión pública y cómo le va en audiencias a la mañana del presidente López Obrador. Regresamos.
México.